Entonces, anteayer nos hemos quedado en esta función del lenguaje. Si nos acordamos, anteayer hemos visto la función expresiva y la función referencial. Estamos viendo las funciones del lenguaje. Pero también está la función conativa o apelativa. Acuérdense de las elecciones que han habido en esta época de pandemia, ¿no? Entonces, esta función conativa o apelativa está centrada en el receptor o en el destinatario. En este momento no se olviden que ustedes son los receptores. Entonces, ¿qué es lo que se quiere con esta función de del lenguaje? Si bien se puede dar publicidad y es coloquial, como dice, ¿no? Esta publicidad lo ideal es que sea positiva. Entonces, por ejemplo, no te olvides que el 7 de marzo, el día de las elecciones, tienes que ir con barbijo para evitar contraer COVID-19. Entonces, e inclusive no se olviden, no solamente es para evitar contraer COVID-19, sino también es para evitar que si tú eres asintomático, contagies a otra persona COVID-19. Por eso es importante el uso del barbijo. Y también no se olviden de que si no haces los protocolos de bioseguridad, también puedes llevar el coronavirus a tu casa. Entonces, el uso del barbijo ya debería ser algo como lavarse la boca, debería ser en la población. Sabemos que en nuestra población no es así, pero nosotros podemos poner nuestro granito de arena y realmente tiene que idealmente estar tan a la mano los barbijos y todo el material de bioseguridad, cosa de que cuando tú estás viendo la puerta de salida ya sabes que te tienes que poner. ¿Ya? Entonces, es lo ideal, para que no estén, que me he olvidado y demás, ¿no? Entonces, fíjense en esta función conativa. Es dominante preferentemente a nivel publicitario, ¿no? Pueden darse en propagandas políticas, en situaciones ideológicas, pero más que en eso, ver, por ejemplo, toma Coca-Cola porque te da unión familiar. ¿Quién es el receptor? Los que vemos esa situación en la televisión. O porque vas a utilizar una marca, digamos, de pantalón, eres mejor persona. Fíjense esa función conativa o apelativa, ¿no? Entonces, en una propaganda. ¿O cuál es el mejor curso para lectura veloz, lectura inteligente? O cuando escuchamos que es mejor estudiar en la Universidad Real, ¿por qué? En una propaganda de radio, por ejemplo. ¿Por qué es mejor estudiar en la Universidad Real? O si lo has visto en el periódico, o de cómo te has enterado de la Universidad Real. Por ahí algún pariente te ha dicho, estoy estudiando ahí, una maravilla. Lo que no había estudiado en el colegio, estoy estudiando en lenguaje y redacción, o pucha, qué maravilla que hay. Creo que son 6 semestres de inglés, realmente sales sabiendo inglés. Entonces, o me gusta esta carrera y realmente siento que voy a tener trabajo, se podría decir inmediatamente que es algo profesional y demás. Entonces, todo lo que tú sientes a nivel de propaganda, muchas veces a nivel... Entonces, lo ideal es que el receptor o destinatario realmente haga caso a lo que dice el emisor. Espero sus ejemplos de esta función del lenguaje. Ya saben, levantan la manito y yo les doy la palabra. A ver, ¿qué cosa puede darse un ejemplo? A ver, te escuchamos. Ah, licenciada, tal vez cuando vas a las piscinas
pública, digamos, cuando entras, en la entrada te dan todas las directrices, te dicen tiene que ingresar a tal lugar, tiene que primero ducharse, tiene que traer estos implementos, tiene que evitar traer alimentos, no recuerde hacer este tipo de procedimiento antes de ingresar a la piscina, y demás precauciones, ¿no? Que a uno le aconsejan. Entonces eso lo expresa la persona que está en el ingreso, más los letreros que están al ingresar, y adentro también ves cómo las personas están, ¿no? Tomando las medidas. Entonces hay varias formas en que la función conativa o operativa se efectúa, y bueno, daría ese ejemplo. Ya, está interesante tu ejemplo. Entonces, todas las instrucciones que te dan, de una manera sencilla, que tú entiendas y que realmente se te quede. Eso es lo ideal, que se quede. Sí, Entonces, ¿cómo te das cuenta que se está quedando? ¿Por qué? Porque el receptor está haciendo caso a lo que dice el emisor. ajá, sí, Pero, ojo, tiene que haber una consecuencia también. O sea, por ejemplo, en las elecciones, si digamos había alguien sin barbijo, en el ejemplo que yo he puesto, entonces tenía que haber una sanción. O sea, que no puedas votar, que vayas a tu casa a conseguirte un barbijo, que no te deje entrar el guardia, algo, alguna sanción. Me acuerdo que el 2020, por ejemplo, por instrucciones del gobierno de transición, en los supermercados tenían que tomarnos la temperatura, ¿se acuerdan? Nos tomaban o en el cuello o en la frente, con el termómetro infrarrojo. La instrucción era que si estabas con temperatura no podías entrar. A mí me ha dolido porque mi hermano vive aparte y nos hemos puesto de acuerdo para ir al Hipermaxi y él estaba con temperatura. Yo me he asustado y le he llamado a mi cuñada que es médico. Le he dicho, oye, creo que tu esposo tiene coronavirus o algo así. Velo. Y me ha dicho, no, tiene gripe nomás. Y bueno, no la han dejado entrar porque estaba con temperatura y luego él me comentó que se fue a la sombrita y cuando fue al Fidalga, que está cerca del Hipermaxi, pues ya no estaba con temperatura y lo han dejado entrar y hacer la lista de compras. Si hacen recuerdo, si se acuerdan, el 2020, la mayoría eran varones que hacían, ¿no? Con la lista que les daba la esposa, la mamá, y hacían las compras. Entonces, fíjense, si no sigues las instrucciones, hay consecuencias. Igual, si va a la piscina y no sigue las instrucciones del emisor, pues hay consecuencias. Bien, por lo menos 2 personas más que puedan dar ejemplo de esto. Laura, te escuchamos. Puede ser en las cajetillas de cigarrillo. Está la información de si consume mucho cigarrillo, las consecuencias, lo de la pérdida de dientes, cáncer en los pulmones y demás. Perfecto. Muy bien. Entonces, fíjense. Muy bien. Otro ejemplo, o por lo menos una persona más. Claudia, te escuchamos. Claudia, te escuchamos. Puedes activar tu micrófono. Ah, sí, perdón, licenciada. Licenciada, puede ser con el semáforo que cuando esté en verde, como peatones, no podemos pasar la calle. Pero cuando esté en amarillo sí, cuando esté en rojo también. Podría ser, o podría ser más cuando te están enseñando. A ver, ¿se acuerdan cuando han instalado, ahorita no me acuerdo los lugares exactos, esos semáforos sonoros? ¿Se acuerdan? Que cuando estaba en, creo que era cuando estaba en verde, empezaba a chillar el semáforo, ti, 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 chillaba, ¿se acuerdan? Y salió en las noticias. Entonces, ¿qué decían? Que era para la gente ciega. Y cuando escuche ese ruido se va a dar cuenta que tiene que cruzar, ¿se acuerdan? O sea, tiene que haber un emisor.
En el ejemplo de su compañera está bien, pero añadiendo como que estuviéramos aprendiendo el uso del semáforo o que nos están enseñando algo nuevo del semáforo. Por ejemplo, hay países, me comentaron que hace años, hace muchos años, creo que era el 82 por ahí, en Suiza, por ejemplo, si no hay tráfico y sigue en rojo el semáforo, entonces hay un botón y tú lo pones en rojo para que en verde pueda cruzar el peatón. No sé si algún día llegará esa tecnología acá, pero está interesante. No sé si te ha pasado muchas veces que está en rojo, no puedes cruzar, pero no hay ninguna movilidad. Y muchas veces estás apurada o apurado y hay la tentación de infringir las normas de tránsito y cruzar a ver qué sucede. Claro que puede darse el caso, si se ponen a pensar, puede darse el caso de que por hacer ese chistecito, en alguno de esos momentos alguien esté corriendo con su movilidad y te atropelle, ¿no? Entonces, fíjense, hay que tener cuidado. Se entiende, ¿no? Esta función apelativa o conativa del lenguaje. Entonces, yo las invito a que cuando vean televisión, ya sea la nacional o el cable, ¿no? Entonces, pónganse a pensar en la propaganda. Lo que ven, la publicidad. Cuando escuchan la radio, cuando están en el minibús. Fíjense, ¿realmente ese lenguaje está cumpliendo esa función? Si digamos dicen, asista a tal instituto porque te van a enseñar a cocinar. Si se cumple lo que dice el emisor, entonces ustedes que son los receptores, la mayoría de las personas que escuchan, entonces sí van a entrar, digamos, a ese lugar a aprender a cocinar. ¿Se dan cuenta? O si la persona que te ha dicho, es buena esa universidad, entra a esa carrera, yo estoy a medio semestre, ya estoy terminando y me ha ido súper bien y no sé qué, ya estoy viendo oportunidades laborales y demás, entonces, si se cumple lo que el emisor te pide mediante la publicidad y la propaganda, entonces sí cumple esta función conativa o apelativa. Pero si no se cumple, es que el emisor tiene que trabajar más en el mensaje que te está dando. ¿Habrá ruido comunicacional? ¿O qué pasa para que no llegue como quiere el emisor el mensaje al receptor? Por ejemplo, eso que sale en las cajetillas de cigarro que decía su compañera. ¿Cómo nos damos cuenta si realmente se cumple o no? ¿Qué es lo que quiere el emisor? ¿Que no fume? ¿O que fume con precaución? Entonces, por ejemplo, si funciona el hecho de que a la persona le da miedo quedarse sin dientes, a la persona que le da miedo que le dé cáncer de seno por tener esa mala costumbre de fumar, por ejemplo, o que le da miedo tener efisema, o que los fumadores pasivos tengan efisema pulmonar o algún otro problema. Entonces, si se cumple lo que dice el emisor, entonces habrá mucho menos gente que quiera fumar. Entonces ahí nos daremos cuenta que sí está funcionando a nivel conativo o apelativo lo que dice el emisor. Si tu docente te dice, vas a hacer así la tarea, y tú haces tal cual dice el docente, entonces realmente ha cumplido. O sea, si digamos te da la tarea de que hagas una publicidad o realmente algo hagas, una instrucción, entonces si todos cumplen, o la mayoría, realmente está cumpliendo esta función, el lenguaje. ¿Ya? Entonces, fíjense, por ejemplo, la capacitación que les ha dado Universicly. Me imagino que les ha dicho como a nosotros, es facilito, es bonito, es dinámico, tienes que hacer esto. Por ejemplo, los docentes nos decían, tienes que hacer esto para subir los temas, por aquí subes, por aquí puedes subir videos, por aquí puedes subir diapositivas, de esta manera puedes dar tareas, este tipo de tareas puedes dar.
De esta manera puedes tomar exámenes, puede ser con preguntas abiertas, puede ser selección múltiple, puedes subir fórmulas matemáticas, porque hay materias que es con matemáticas, ¿no? Puedes subir videos, puedes subir fotos, puedes hacer un montón de cosas, así nos lo han pintado los docentes. Si realmente funciona esta capacitación que nos han dado, realmente nos la vamos a creer. Si no todos los docentes, la mayoría, vamos a creer que realmente es sencilla la plataforma de UniversiClick, que es dinámica, y no vamos a tener mayor problema en el uso de la plataforma. Entonces, habrá funcionado lo que nos decían de manera conativa o apelativa, que es la mejor plataforma, que es la más sencilla de usar y demás, que es dinámica, ya. ¿Se dan cuenta? Pero si la mayoría de los docentes dice que no la entiende, que tiene demasiados problemas y demás, entonces no ha funcionado la parte conativa o apelativa. Y además, alguna instrucción no han dado de manera adecuada, el emisor o la emisora. ¿Ya? Entonces, fíjense la importancia de esta función del lenguaje. Fijémonos en esta función fática o de contacto. Entonces, en esta función, o deseamos iniciar una conversación, deseamos prolongarla, interrumpirla sin que parezca falta de respeto, o finalizar la conversación. Entonces, por ejemplo, aquí en el dibujo, fíjense, está queriendo hacer conversación. Imagínense que esta es la mamá y esta es la hija. Está saliendo, pero la mamá no la está mirando, está haciendo otra cosa. Entonces le está preguntando, ¿te pusiste el barbijo para no tener coronavirus? Y la hija le responde naturalmente, ¿no? Entonces, acá se ven todas las funciones, todas las unidades que utilizamos para iniciar una conversación o para finalizar. Entonces, ¿qué solemos utilizar? Por supuesto, claro, escucho o te escucho naturalmente, entiendo, cómo no, perfecto, bien, fíjense, de acuerdo. Este ya, por si acaso, no es el típico ya paseño, ya, no es ese ya, ¿no? Es, ¿estás lista? ¿Ya estás lista? Entonces tú, sí, ya estoy. Está utilizando el ya. De acuerdo, y muchas otras palabras más que se pueden utilizar para terminar una conversación, iniciar o mantener una conversación. Bien, espero por lo menos 3 de ustedes que puedan dar ejemplo de esto, de esta función. Daddy, te escuchamos. Ya, creo que, bueno, por ejemplo, cuando entras al banco y te diriges al cajero, el cajero lo primero que hace para iniciar la conversación es decirte, ¿tiene su carnet? Y tú respondes, por supuesto, o sí, o claro, no sé, y sacas el carnet, le entregas y después de eso te hace preguntas o lo que sea necesario para continuar con la transacción o la operación. Tú vas respondiendo y después termina la conversación, porque no hay nada más. No sé si es un buen uso de ejemplo para función fática o de contacto, pero bueno, Es un buen uso, eso se me que en ocurrió. media conversación, porque si no te dice buenos días, buenas tardes, es un cajero malcriado. Pero en algún momento es cierto, siempre o casi siempre te piden tu carnet. Y tú dices, Ajá. como lo has mencionado, por supuesto, ¿no? Perfecto, muy bien. 2 ejemplos más. No es difícil. Fíjense, su compañero ha dado un ejemplo de la vida cotidiana.
Su mejor chanchullo es la vida cotidiana. Para mi materia, para mis materias, en realidad, el mejor chanchullo cuando les pido ejemplos es que vean la vida cotidiana. Su vida cotidiana, de sus hermanos, sus papás, sus parientes, sus amigos. Hasta de su pareja. Compañeros de la universidad, de colegio. Te escuchamos, María. Puedes activar tu micrófono. Buen día, compañeros. Bueno, tal vez podría... Se te escucha distorsionado. ¿Puedes repetir? Sí. Tal vez cuando nos encontramos, por ejemplo, en la calle, a un conocido, y empezamos a saludar, ¿cómo estás? Y preguntas muy breves, respuestas, y terminamos despidiéndonos. Ya, ¿y qué palabras utilizas para despedirte? Para finalizar una... Adiós o hasta luego, nos vemos más tarde. Perfecto. Ya, muy bien. Por lo menos una persona más que dé un ejemplo. Luis, te escuchamos. Buenos días, licenciada. Bueno, un ejemplo similar al de mi compañero es el de cuando vas a hacer una cita al médico. Y bueno, igual la conversación bueno, te hace preguntas, ¿no? De cómo estás, qué es lo que tienes, y tú respondes con respuestas cortantes, le diríamos, bueno, no sé si me entendió. Ya, pero cuando te pregunta el médico, ¿cómo estás? ¿Qué tienes? En realidad, para que cumpla esta función, en realidad lo que quiere es iniciar la conversación, ¿verdad? Entonces tú le dirás, me duele la cabeza, me duele el estómago, he vomitado ayer, o todos los síntomas, ¿verdad? Porque si no le dices al médico todos los síntomas, entonces puede que te haga un diagnóstico inadecuado. A lo cual les hago recuerdo algo que he visto en el noticiero, si más no recuerdo ayer, con esto de la viruela o del mono. ¿Cuál es el problema más grande que han tenido los médicos, algunos médicos? El paciente no es sincero, como que le da vergüenza. Entonces, seamos sinceros, nos ha salido una ronchita, le decimos. No pensemos que, me ha dado viruela del mono porque soy un cochino, porque me he portado mal. Eso no le ayuda al médico. Lo que le ayuda es que sea sincero, si te ha dolido la cabeza, si te ha dado temperatura, si tienes tos, si te ha salido algún granito, alguna ronchita, si te duele la garganta y demás, ¿no? Entonces, la sinceridad ante todo. Por eso te hace esa pregunta el médico, cumpliendo esta función fática o de contacto, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Qué síntomas tiene? Ya, muy bien. Entonces, fíjense, esta función es bien importante. Generalmente ayuda mucho practicarla. Pueden practicarla con sus amigos, por ejemplo, o cómo hago para iniciar una conversación con un desconocido. ¿Cómo hago para prolongar una conversación con alguien que me interesa? ¿O cómo hago para interrumpir o finalizar una conversación? Entonces, fíjense, tiene que haber supuestamente un contacto. En el sentido, puede ser un contacto como ahora que estamos escuchando, ¿no? Puede haber un contacto en el sentido, digamos, utilizando el WhatsApp, utilizando alguna otra manera también,
el Facebook, las redes sociales para comunicar, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Imagínense, la persona sigue y sigue chateando, no, pero ahorita tengo mi materia o tengo que dar clases y sigue y sigue. Entonces, ¿qué hacemos para finalizar? ¿Realmente esa persona quiere finalizar o no? Ahora, con las nuevas tecnologías puedes poner en silenciador tu WhatsApp y ya está, ¿no? Entonces, aunque siga la persona, ¿no? Pero lo ideal es de manera cordial, ¿no? Le dices, sabes que tengo ahorita clases o digamos, yo digo, estoy trabajando, entonces no te puedo atender. Y entonces hay que saber cómo interrumpir o finalizar una conversación. Justo cuando yo estaba dando mi primera clase en otra materia, la semana del 1 de agosto, me visita una persona. Entonces yo les he dicho un ratito, he pausado la grabación de la clase, he apagado mi micrófono y a esa persona le he dicho muchas gracias por visitarme, pero ahorita no te puedo atender, así que mejor ven otro rato. Listo. Qué lástima que no, tal vez quería darme una sorpresa, qué sé yo, pero no puedo interrumpir mi clase y quedarme así horas hablando con la visita y mis estudiantes bien colgados. No. Entonces, fíjense, tenemos que saber cómo finalizar una conversación y demás. Es importante esta función del lenguaje. Pero también está la función, fíjense, la función metalingüística. Te da la posibilidad de explicar los hechos del lenguaje haciendo uso del mismo lenguaje. Fíjense el ejemplo que yo he puesto. Entonces la profesora le está llamando la atención cuando ha encontrado un chicle aplastado en la tarea de su estudiante. Y entonces él tiene que explicar con esta función metalingüística por qué se ha descuidado, qué ha pasado. Pues que en el banco había un chicle masticado y no se ha fijado. Entonces, fíjense cuántas veces no cumplimos esta función metalingüística. En el sentido de que no damos una explicación satisfactoria a lo que nos pregunta la otra persona. O ni siquiera llegamos a utilizar esta función metalingüística. No nos dan la opción o nosotros no damos la opción de utilizar esta función metalingüística del lenguaje. Algo que no entendemos, no preguntamos y nos quedamos con la interrogante. Y peleamos entre nosotros. Entonces, fíjense, hay que tener cuidado. Cuando las clases eran presenciales, no me acuerdo si era en esta materia, todos mis estudiantes, excepto uno, me da con hojas recicladas. Y yo le preguntaba, ¿por qué me das así tu tarea? Y no como los demás. Entonces él me dijo, yo tengo la costumbre de reciclar hojas, perdón, etcétera, ¿no? Entonces, utilizando la función metalingüística del lenguaje, ha explicado el por qué ha realizado la tarea de esa manera. El semestre pasado, por ejemplo, usando la función metalingüística del lenguaje, una de mis estudiantes dio a entender a todo el curso que para ella es mala educación que le impongan a realizar una tarea de grupo a las 10 de la noche. Cuando para ella lo ideal era que se lo haga durante el día, durante la tarde o antes de las 10 de la noche, que ella es madre de familia y tiene sus funciones, ¿no? Entonces, y el resto de miembros de su grupo decía que para ellos era muy complicado reunirse antes de las 10 de la noche. Entonces era un problema, pero si utilizando esa función metalingüística me hubieran dicho con anticipación antes de la entrega de tareas, se hubiera buscado alguna solución. Todo ese grupo de trabajo ha tenido problemas porque llegado el momento no han utilizado la función metalingüística. En lugar de haber tenido el debate en clases,
Podrían haberme escrito en el chat general de UniversiClick o en el chat privado de UniversiClick los problemas que tenía ese grupo de trabajo y hubiera visto de qué manera se podía solucionar. ¿Ya? Entonces, fíjense qué importante es esta función metalingüística. Muchas personas no la utilizan en su vida cotidiana. No averiguan, no preguntan y se quedan con la interrogante y les trae problemas comunicacionales. Ya les digo, peleas. A nivel laboral, pues que la persona que se ha quedado con la interrogante no ha realizado bien el trabajo. Entonces es bien importante cumplir esa función metalingüística del lenguaje. Espero los ejemplos de ustedes. Buddy, te escuchamos. Licenciada, creo que un ejemplo tal vez muy clásico sería cuando en época de colegio se llegaba tarde. Lo primero que te encontrabas era el regente del colegio y te pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué estás tan tarde? Entonces, siempre había el estudiante que tenía la capacidad de usar la función metalingüística bien y se daba a entender y a veces hasta le ayudaban para que ingrese al aula. Pero a veces habían algunos que eran muy tímidos y no podían y se quedaban afuera. Ese sería Excelente el tu ejemplo. ejemplo. Excelente. O sea, cuando no puedes dar una justificación satisfactoria de por qué has llegado tarde, o por lo menos decir, lo siento, voy a tratar de no volver a llegar tarde, entonces fíjense. Excelente. 2 ejemplos más que puedan dar, por lo menos. Ruth, te escuchamos. Ruth, te escuchamos. Puedes dar tu ejemplo. ¿Estás ahí, Ruth? Estás con tu mano levantada, tu micrófono activado, pero no te escuchamos. Si sientes que no funciona tu micrófono, puedes poner en el chat del Zoom para que podamos ver tu ejemplo. Nos faltan 2 ejemplos más. ¿Cómo justificas tu atraso ante la otra persona? ¿O que no has podido llegar al lugar al cual tenías que llegar? Si has usado bien la función metalingüística, va a quedar claro por qué has llegado tarde. Y el receptor va a decidir si es correcto o no es correcto. Por ejemplo, cuando el semestre pasado en algún momento han sido las clases presenciales,
Y alguno de mis estudiantes me decía, es que la trancadera. Yo le decía, pero en La Paz es raro que no haya trancadera, o sea, eso no es valedero. No es algo válido. Además, ¿has traído alguna foto siquiera para justificar que realmente por donde vives hay trancadera? Entonces, fíjense, tiene que usar la función metalingüística. En psicología organizacional, yo tenía una estudiante que tenía cáncer. Entonces, usando la función metalingüística del lenguaje, ella me traía sus horarios, sus programaciones de quimioterapia y me decía, después de la quimioterapia termino trapo, molida. En vano vendría a sus clases porque vendría a dormir. Entonces, su médico pues le daba baja médica. O sea, el día que le tocaba fisioterapia, quimioterapia, entonces tenía que estar todo el día en cama, en reposo. Entonces yo sabía, usando como les digo, la función metalingüística, ella me daba a entender con cabalidad cuál era su demanda. Como también alguna otra persona en otra materia, usando su función metalingüística, me hizo entender de que pues su padrastro era un sujeto muy agresivo y entonces, llegado el momento, tenía que acompañarla a su mamá por una orden de alejamiento que no siempre cumplía su padrastro, ¿no? Entonces, era una situación que había que entender, pero ella tenía que mostrarme con documentos. Me mostró la orden judicial y todo lo demás, ¿no? Entonces, para entender de que a veces no tenía con quién dejar a su mamá y entonces ella tenía que escoger o el bienestar de su madre o la universidad, cuando eran las clases presenciales. Entonces, si utilizas bien esta función metalingüística, la otra persona te va a entender. No siempre va a hacer lo que tú quieres, pero te va a entender. Digamos, no he podido llegar a tal lugar porque había trancadera o manifestación. Puede ser que el receptor te diga, pero aquí raro es que no haya manifestación, así que bueno, qué pena, pero no te contratamos porque has llegado tarde. O sea, no has previsto la situación. Y entonces, si te contratáramos, probablemente se muestren problemas como estos y tú no vas a poder sobrellevarlos. Y listo, ya está. Pero usando la función metalingüística, pues le has dado a entender por qué no has llegado tarde, o por qué has llegado tarde, o por qué no has llegado al lugar en el cual tenías que llegar. Imagínense a nivel laboral, si no utilizas esta función metalingüística para explicar tu trabajo, todos los docentes, al dar nuestras clases, tenemos que utilizar esta función metalingüística, explicando lo que ustedes probablemente no sepan o se han olvidado en el colegio, o es algo nuevo. Especialmente en lo nuevo, tenemos que utilizar esta función metalingüística. Dos ejemplos más. Evelyn, te escuchamos. Licenciado, buenos días. ¿Sería uno la conexión a Internet al conectarse para las clases virtuales? Al no tener, puede ser una falla del Internet o de las lluvias o vientos que hay, porque el rato siempre puede pasar, ¿no? Por retrasarnos a una clase y ahí estaríamos explicándole al docente por qué teníamos la falla del Internet o por los vientos o por las lluvias, que el rato se puede perder la conexión. Ahí estaríamos usando la función metalingüística. ¿Podría ser? Podría ser, siempre y cuando, digamos, tú le muestres con captura de pantalla que sale un mensajito, ¿no? Que no hay internet. O alguna vez, por ejemplo, usando esa función metalingüística, me mostraba a mi estudiante que inclusive estaba haciendo el reclamo a Tigo porque no funcionaba el internet. Alguna vez le ha pasado a alguno de mis estudiantes que en su casa no han pagado el internet y de pronto se cortó. A mí misma me pasó. Estaba dando una clase en la noche, ¡pum!, se cortó el Zoom.
Entonces he terminado dando mi clase usando datos móviles de mi celular. Pero eso no era culpa de mis estudiantes, era mi culpa, ¿se dan cuenta? Entonces, pero mis estudiantes tenían que saber el por qué de pronto a media clase desaparece su docente de la clase en vivo y luego vuelve a aparecer. Usando la función metalingüística, pues uno explica. ¿Se dan cuenta? Pero en cambio es una malcriadez de parte del docente o de la persona que está dirigiendo la reunión en Zoom, aparecer y desaparecer y no utilizar esta función metalingüística explicando el por qué está teniendo sus problemas. Sin embargo, digamos, para que no le ponga falta a la persona porque ha tenido problemas, pues ya les digo, me tiene que mostrar con captura de pantalla algún documento, algo que muestre que efectivamente es cierto lo que me dice. Lamentablemente hay gente muy creativa que utiliza de manera inadecuada esta función metalingüística del lenguaje, diciendo mentiras, inventándose cosas y entonces pues también tenemos que ser cuidadosos en eso, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, hay gente que te dice, no he podido ir porque me ha dado migraña, pero no hay nada que compruebe que le ha dado migraña. En esta universidad yo tenía una estudiante, ahora que me acuerdo que tenía ese problema de la migraña. ¿Pero qué me mostraba? Pues su diagnóstico médico del neurólogo que decía migraña. Entonces, el diagnóstico médico y los síntomas. Entonces, alguna vez le ha pasado que ha tenido mucho estrés, también a nivel psicológico, tenía muchos problemas personales, familiares, y entonces tenía que retirarse antes de tiempo de la clase porque le dolía la cabeza y ya no aguantaba más por la migraña. Entonces, obviamente, usando su función metalingüística, no solamente a mí me dio a entender, sino a todos sus compañeros. Todos han visto lo que ella me ha entregado, el diagnóstico médico, las medicinas y todo más, y todos sus compañeros han visto el síntoma que ella tenía, ¿no? El malestar, la indisposición. Sin embargo, eso no eximía a mi estudiante de que posteriormente tenía que buscar algún compañero que la nivele en su avance de materia. Porque no es mi obligación decir, no, te daré, te lo llevaré, lo que he avanzado en clases, no. Entonces, es responsabilidad de la persona que no ha asistido o le ha faltado un pedazo de la clase, pues comunicarse con sus compañeros para averiguar qué es lo que me falta, qué información me falta. ¿Ya? Bien, por lo menos un ejemplo más. Diego, ¿puedes dar algún ejemplo de la función metalingüística del lenguaje? ¿Se me escucha? Sí, pero si puedes aumentar el volumen un poco, mejor. Disculpe, no sé si estará bien, pero cuando entregamos quizás un informe, eh, preguntan los docentes, ¿no? ¿Por qué has puesto, digamos, una B grande en vez de una B chica, ¿no? Entonces, quizás ahí le puedas explicar que quizás te has equivocado o algún error has tenido. No sé si sirva este ejemplo. Ya, está interesante lo que dices. Explicar o justificar los errores que hayas podido cometer al momento de hacer una tarea o alguna parte que no entiende tu docente y te pide una aclaración. Si le puedes dar la aclaración de manera correcta, entonces estás cumpliendo la función metalingüística. Si ya estás en segundo o tercer semestre y has pasado la materia de lenguaje y redacción, por ejemplo, y cometes errores de acentuación,
Entonces, ¿qué explicación puedes dar? Que no has atendido a la clase, digamos. Que justo en esa clase te has descuidado, siendo sincero al usar la función metalingüística. Pero, por ejemplo, con lo que decía su compañero Diego, pónganse a pensar en las defensas de tesis de grado. Entonces, tú estás entregando un documento. Supongamos que todos los jurados han leído el documento, tu tesis. Usando esta función metalingüística vas a responder a todas las preguntas del jurado. Fíjense, ya sea de forma correcta o incorrecta, pero usando la función metalingüística, pues vas a responder a todas las preguntas del jurado. Siendo jurado, lo ideal no es, pues, reventar al de la tesis, como muchas veces cree la gente, sino siendo jurado, yo he sido jurado de tesis, lo ideal es que preguntes lo que no entiendes, o que pidas una aclaración de lo que te parece que está incompleto. Por ejemplo, cuando he sido jurado de tesis el año pasado, en noviembre, le pregunto al estudiante que ha hecho una tesis sobre drogadicción y la familia y demás, que dice esto, la familia siente y demás, yo le pregunto, ¿hay un documento, hay algo que me haga creer lo que tú dices, que has hecho la investigación? No veo nada, no veo una carta, algún registro. Y ese rato recién se ha movilizado, era por Zoom, me acuerdo, la defensa de tesis, y su tutor agarra y me da, mire Sonia, aquí está la carta donde han firmado todos los miembros de la familia estudiada, donde han aceptado ser parte de esta investigación, de esta tesis. Entonces, usando la función metalingüística, si bien no ha utilizado esta función el tesista, pero para que yo no la aplace, entonces ha sido su tutor, por eso es bien importante tener un buen tutor. Él ha sido su tutor, el que utilizando esa función metalingüística, pues me ha mostrado el documento que yo he pedido. Porque el tesista me ha dicho, no, pero es que ahorita no estoy agarrando. Yo le he dicho, lo siento, la defensa de tesis es ahorita, no es, porque me dijo, mañana le puedo dar o esta noche. Yo le dije, pero la defensa es ahorita, no es ni mañana ni es esta noche. La nota te tengo que poner ya nomás. Termina tu defensa y tenemos que deliberar. No les puedo decir a los jurados, no esperen a que me entregue la información esta noche y recién nos volvemos a reunir para ponerle nota. Entonces, fíjense, en la defensa de tesis, cuando les toque, tienen que utilizar de la mejor manera esta función metalingüística. Las defensas de tesis más interesantes que yo he visto, a pesar de que no son de psicología y demás, las personas una persona que la he visto que hace muy dinámica, muy clara sus tesis, incluso de maestría, estoy intrigada en su tesis de doctorado, muero por ir a su tesis de su tercer doctorado y de su segundo doctorado. Es interesante porque es un docente, tiene 20 años más o menos de practicar lo que es la docencia. Entonces las hace bien dinámicas, claras, entendibles su tesis. Incluso para alguien que no es ingeniero, porque es un ingeniero, ¿no? Pero hace años da clases en la UMSA y en otras universidades privadas. Entonces, como clase en realidad de universidad ha explicado su tesis y realmente se entendía la idea principal de su tesis. A pesar de que muchos de los asistentes, como les digo, no éramos de su carrera. Entonces, esta persona realmente utiliza bastante bien la función metalingüística. Y es lo ideal, como les digo, que utilicemos todas las veces necesarias. Cuando, por ejemplo, te llaman a almorzar, tardas. La persona que te ha llamado está furioso o furiosa porque no le has hecho caso, ni siquiera le has respondido un ratito porque estoy haciendo esto. Entonces, si no utilizas la función metalingüística,
probablemente sea una pelea, una discusión, algo, un intercambio no ideal, digamos, de palabras con la persona que te ha llamado. Pero si te llama a almorzar, digamos a las 12 en punto, y le dices, un ratito, estoy pasando mi clase, 15 minutitos, y aunque sea yo vuelvo a calentar la comida, le dices, por ahí a esa persona de tu casa no le has dicho tu horario de clases. Entonces, usando la función metalingüística, le estás explicando por qué no puedes ir a almorzar a las 12 en punto, sino 15 minutos después. Y antes de que se enoje, diciendo, pero es que se va a enfriar la comida, tú le estás diciendo que tú vas a calentar la comida. Entonces, si la persona es comprensiva, pues va a decir, bueno, ya ni modo, esperaré 15 minutos más, tal vez para no morirme de hambre, comer una manzana, un pan, algo. Por ahí esa persona tiene, ese pariente tuyo tiene mucha hambre y por eso quiere a las 12 en punto almorzar. Pero si no está entendiendo esa función metalingüística, por ahí agarra y te quita el celular, la apaga tu computadora, hace algo con el internet y ya no puedes seguir tu clase. ¿Eso qué quiere decir? La función metalingüística, la mayoría de las veces, te va a librar de tener conflictos. Pero lo principal de esta función metalingüística es que vas a dar a entender el por qué te está sucediendo esa situación. ¿Por qué has llegado tarde? ¿Por qué has hecho de esta manera tu tarea? ¿Por qué no has arreglado tu cuarto cuando te han dicho que lo arregles? ¿O por qué no has guardado una cosa cuando te han dicho que la guardes? ¿O por qué no has botado la basura cuando te han dicho que la botes? ¿O por qué te has comedido a ordenar el cuarto, digamos, de tu hermano o de tu hermana y no quería que ordene su cuarto? Entonces, fíjense, es bien importante esta función metalingüística. También existe la función poética del lenguaje. Generalmente está en los libros de poesía o en cualquier manifestación que tú puedas utilizar del lenguaje con una manifestación estética. ¿Cómo quieres estilizar? Utilizar juegos de palabras. Entonces, a ver, por ejemplo, les muestro un error que yo he cometido en mi tesis de licenciatura. En la primera corrección ya me han dicho cuál era mi error, que no era necesario en mi tesis de licenciatura utilizar la función poética del lenguaje. O sea, yo no tenía que poner la investigación se está haciendo en Bolivia o se hizo en Bolivia, corazón de Sudamérica. No tenía que usar la función poética del lenguaje en mi tesis. Tenía que poner la investigación se realizó en Bolivia, que está al centro de Sudamérica. En la parte norte está con Brasil, en la parte sur está con Argentina, y eso tenía que explicar. Pero no era necesario utilizar la función poética de poner Bolivia, corazón de Sudamérica. Usando esa función poética, digamos, en algún cuentito, en alguna poesía, este mes ha sido nuestro aniversario como bolivianos, el 6 de agosto, entonces podría haber utilizado eso como parte de una poesía. Y ahí sí estaba perfecta la función poética del lenguaje. Necesito 3 personas que den ejemplos de la función poética del lenguaje. Pueden buscar alguna poesía. Vale, te escuchamos. Un ejemplo corto, licenciada. Hace 1 año y medio, 2 años creo, asistí a un coloquio de enseñanza virtual de matemáticas, ¿Ya? porque un docente de un instituto en el que estaba estudiando nos dijo, van a asistir ahí. Y creo que utilizaron la fusión poética de una forma corta, ¿no? Concisa, porque cuando empezó todo, fueron presentando a todas las personas que iban a participar ahí en el estrado y
el que hablaba utilizaba palabras, utilizando esta función, por ejemplo, decía, con ustedes el ilustre catedrático tantos de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, digamos. Con ustedes el reconocido y respetado doctor tantos de la Universidad de Canadá, no sé, algo así, y fue presentado a todos haciendo un uso constante de la función poética. No sé si eso es la función poética como tal, porque es hablada, pero es el ejemplo que me viene a la mente. Ya, está interesante el ejemplo que tú das. O sea, están hablando de las funciones, pero además están adornando la presentación de cada uno de los participantes. Está bastante bien. ¿Dos personas más que puedan dar ejemplos de esta función poética? Germán, ¿puedes dar algún ejemplo? Germán, ¿estás ahí? Germán Espada. Joel, ¿puedes dar algún ejemplo? Acá es un poco más complicado, pero no es difícil. Te escuchamos. Joel Candia, porque creo que hay dos Joeles. Sí, Joel Candy, está bien. Ok, buenos días, licenciada. Pues un ejemplo, ahorita acabo de buscar, no sé si servirá como función poética, pero un ejemplo sería al que madruga Dios le ayuda, no sé. Ya está muy bien. Fíjense, rima, madruga, ayuda, ¿no? Entonces está cumpliendo una función poética. Alexander, te escuchamos. No sé si puede ser válido el de Sofía, licenciada, que dice en Sofía se confía, que tiene, bueno, es básicamente su eslogan. Muy bien, está muy bien. Y fíjense que utilizan eso a nivel publicitario y demás para que se nos quede esa función poética del lenguaje. Se nos quede esa función y entonces cuando vamos al supermercado, justo buscamos esa marca. Se nos ha quedado lo que hemos escuchado varias veces. Entonces, otra figura literaria importante es la numeración. Fíjense en el ejemplo que he puesto. La sala era un caos. Imagínense algo totalmente desordenado. Había libros, papeles, vasos sucios, restos de comida, ropa y diarios viejos, desparramados por doquier. Entonces, esta figura literaria, fíjense, en esta figura literaria se da una acumulación o una suma de elementos, ya sea por yuxtaposición, o sea, que están uno sobre otro, o por medio de conjunciones, que están unidos. Si digamos, vemos un escritorio que está totalmente desordenado, digamos otro ejemplo. Vi su escritorio totalmente desordenado, desorganizado.
Si bien tenía teléfono, pero también tenía cubiertos, mates, vasos, medicinas, un azucarero, mantequilla, mermelada, tijeras, aretes, un individual. Parecía cualquier cosa menos un escritor. Entonces, ahí he utilizado lo que es la enumeración. Espero ejemplos de 3 personas. Luis, te escuchamos. Licenciada, puede ser cuando vamos a un restaurante y nos dicen tenemos platos paceño, picante mixto, tallarín. Excelente. Y estás utilizando la numeración. ¿2 ejemplos más? 2 personas más que den ejemplos de numeración. Jenny, te escuchamos. Buenos días, licenciada. Puede ser un ejemplo, digamos, cuando te dicen qué tipo de música te gusta. O yo puedo decir, me gusta de todo, el rock, no sé, reggaetón, la bachata, salsa, merengue, así enumerando, tal vez. Perfecto. Muy bien. Ruth, te escuchamos. Está activado tu micrófono, puedes hablar. Si no funciona, en tu caso puedes usar el chat. El chat del Zoom. ¿Un ejemplo más que puedan dar? Yerlan, te escuchamos. Licenciada, un ejemplo sería cuando vas a la universidad y le preguntas información sobre las carreras, entonces te empiezan a decir que hay carreras de administración de empresas, contaduría, arquitectura y así sucesivamente, licenciada. Muy bien. Fíjense que esta función es fácil. Es bastante sencillo. También está la función caótica del lenguaje. Y justo uno de ustedes ha dado ese ejemplo en realidad. No solamente era enumeración, pero también es una parte caótica. O sea, cuando te preguntan, o tú dices, me gusta cualquier tipo de música, entonces tal vez la persona que te ha preguntado era para regalarte algo de música o para no desairarte. Lo cómodo, digamos, de que te digan que te gusta cualquier tipo de música es que ponga lo que ponga, no se va a sentir mal. Sin embargo, cuando es muy caótico, estas palabras tal vez no responden a ningún tipo de criterio. Entonces, fíjense en mi segundo ejemplo. Muebles, vajillas, electrodomésticos, papeles, cuadros y fotografías. Todo quedó reducido a cenizas tras las llamas. Y últimamente, con frecuencia está, ¿no?, saliendo este tipo de noticias, incendios y demás, ¿no? Todo reducido a cenizas tras las llamas. Pero fíjense, son varios objetos que tal vez no tienen relaciones entre sí. O sea, ¿cuál será la relación, por ejemplo, entre un cuadro y una vajilla? No hay mucho. Entonces, fíjense, ¿qué ejemplos pueden dar de enumeración caótica? Tres personas que puedan dar ejemplos de este tipo de numeración. Buddy, te escuchamos.
tal vez sería cuando te preguntan, no sé, ¿qué hiciste en fin de año, digamos? Y tú respondes de manera muy, digamos, corta, para resumir. Viajé, fui a una fiesta, compré un nuevo conjunto de ropa, fui a comer a tal lugar que tanto quería ir, así, y enumeras todas las cosas sin un criterio específico, con la idea de simplemente decir lo que hiciste. Perfecto. No sé si está bien eso. Está perfecto, porque enumeras muchas cosas que has hecho, pero no hay un orden, no hay un sentido, no dices cuándo has ido a la fiesta, cuándo has viajado, ni cómo, ni por dónde, ni, ¿no? Entonces, de manera caótica, tu receptor se imagina que has hecho muchas cosas, pero en ese orden, o sea, no hay un orden, nada, es caótico, muy bien. Germán, te escuchamos. No se te escucha, Germán. Solo ruidos. Hola, ahora sí. Ahora sí, te escuchamos. Ver una película, por ejemplo, podría ser, cuando te preguntan qué película te gusta. ¿Y tú qué les dices? Por ejemplo, no ver si te gusta uno de superhéroes, por ejemplo. Eso estaría bien, la opción. Y a la otra ¿Dónde está persona, lo caótico ahí cuando dices me gusta de superhéroes? que a la otra persona tal vez no le guste de los superhéroes y le gusta más de terror o otra clase de película. Puede ser, pero ahí ¿dónde está lo caótico? O sea, fíjense, está interesante. ¿Qué película te gusta? Cualquier tipo de película, como lo de la música, por ejemplo. Si tú le dices cualquier tipo de película, pero dime cuál, pero cualquiera, ¿no? O sea, tú no sabes qué decirle o por ahí realmente te gusta cualquier tipo de película, entonces lo pones un poco caótico al emisor, cuando tú eres el receptor. Y cuando tú eres el emisor, al receptor lo pones en una situación caótica. Tal vez quería regalarte alguna película en especial, o quería decirte, hay tal película en 3D que está dando en el Megacenter o en el Multicine, pero como le has dicho cualquier tipo de película, entonces la has dejado, puede ser de terror, puede ser de superhéroes, puede ser romántica, puede ser... Y así le estás diciendo un montón de películas, pero que no tienen relación una con otra, ¿ya? Para mejorarlo tu ejemplo. María, te escuchamos. Bueno, el ejemplo de cuando vayamos o salgamos al extranjero, decir, en vez de yo soy simplemente de cierto departamento o país, decir, yo vengo de La Paz, Panda, Beni, Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Tarija, Santa Cruz, que son los departamentos de mi país, Bolivia. Algo así, más o Puede menos. ser algo así, si quieres confundir realmente a tu receptor. Sí, más o O menos. tu receptor te puede decir, entonces eres guía de turismo, porque lo has hecho tan caótico que eres guía de turista, algo así. ¿Por qué? Pues me dices que vengo de todas esas partes. Fíjense, nuestra numeración caótica también puede realmente ayudar o en realidad más que nada perjudicar la mayoría de las veces la comunicación. Brian, te escuchamos. Como por ejemplo, no sé, cuando estás con un amigo y uno dice, oye, ¿qué tienes en la mochila? O sea, y tú, no sé, bolígrafos, cuadernos, ropas, todo eso. Fíjense, bolígrafos, cuadernos, es de esperarse. Cuando les dices ropas, vasos, tijeras, mi almohada, o sea, ya se va volviendo caótico cuando tiene en su mochila cosas que uno no se espera.
que puede tener. Tengo matecito por si me hace frío en la clase, tengo un costurero y así, que más que mochila parece una maleta. Bien. Diego, te escuchamos. Bueno, yo a ver si está bien el ejemplo. Digamos, puede ser que dices a tu amigo, voy a abrir una tienda, le dices, ¿no? Y tu amigo te pregunta, ¿qué vas a traer? Y tú le dices, televisores, comida, y así enumeras una lista de cosas muy diferentes y entonces confundes a tu amigo y no le haces entender si vas a abrir una tienda específica de algo. Exacto. Entonces lo dejas confundido a tu receptor. Muy bien. Jenny, te escuchamos. Bueno, un ejemplo todavía sería cuando estás de visita en una casa y te preguntan, ¿qué quieres tomar? Y tú dices, no sé, o para el tecito, ¿no? Té, café, cocoa, lo que sea. Y vos ahí confundes a la persona que te está queriendo invitar y él ya no sabe más o menos qué invitarte. ¿Ese ejemplo está bien? Perfecto está tu ejemplo. ¿Cuántas veces hacemos eso o nos hacen eso? Muy bien. ¿Algo más que quieras decir, Diego?